Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de viernes en esta semana 3 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta unidad 3 estamos abordando eh, este, estas dos grandes herramientas, como estuvimos hablando en sesiones anteriores: leer y escribir. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre que tiene el título, el nombre de esta unidad 3. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea SEB. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Alma, Anet, Odín. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a dar inicio a nuestra sesión recordando el orden de participación. Pues puedes levantar tu mano donde dice reacciones y bueno, ahí te da la opción para levantar tu mano. Puedes escribirnos en el chat. Recuerda que para ganar esa participación extra, pues es necesario que, valga la redundancia, que la participación sea activa. ¿Cómo puedo tener una participación activa? Cuando hago preguntas, cuando pongo ejemplos, cuando realizo algún comentario referente a los temas o a lo que estamos abordando, en fin, pero es necesario que sea participación activa. Durante la misma sesión yo voy a estar dando oportunidad pues para contextualizar, para realizaré algunas preguntas y daré la oportunidad pues también para que participen, pero ustedes pueden tomar la iniciativa. Como hemos comentado en semanas anteriores, la intención principal de estos espacios abiertos para el aprendizaje es que puedas tener al asesor virtual ahí de manera más cercana y pronta, digámoslo así, en ese sentido, o esta interacción pues de viva voz, eh, para resolver alguna duda en torno a alguna de las actividades de esta semana, entonces, o alguna situación que esté aconteciendo y que sea referente. Pero también, obviamente, como a veces, pues sabemos que, pues a veces no hay preguntas, entonces nosotros aprovechamos para ahondar, para profundizar en los temas que se están viendo, que finalmente revisar estos temas pues nos da mayores elementos sí, mayor información para poder pues dar respuesta a cada una de nuestras actividades. De hecho, al final voy a mencionarles algunos puntos que es necesario que tomen en cuenta en torno a las actividades de la semana. Por ejemplo, la actividad integradora 5, donde tienes que hacer la adaptación. En algunos no ha habido claridad. Entonces, bueno, pues voy a poner algún ejemplo en la construcción de este cuento, ¿verdad? Que estamos haciendo, donde hacemos pues esta adaptación. Entonces te voy a dar ahí algunos tips que pues es parte de las ventajas de participar en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muy bien, entonces, Alma, aún estoy en el trabajo, no podré usar el micrófono, pero puedo participar en el chat. Excelentísimo, Alma. Muchas gracias, de verdad, Alma. Creo que pues es un ejemplo de cuando se quiere realmente, ¿sí? Cuando hay esa disposición de que, pues bueno, en tu caso estás en tu trabajo y aún así te das la oportunidad de compartir aquí con nosotros. Entonces, pues muy bien, vamos bueno, les decía, antes de comenzar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, inclusive me gustaría preguntarles antes de comenzar cómo van. Hola Fabricio,
¿Cómo van con sus actividades, Fabricio, con la actividad integradora 5, la 6, donde estamos reflexionando o participando en esta actividad a manera de foro? ¿Cómo van? ¿Han comprendido la actividad? ¿Ya la terminaron? ¿Apenas la están terminando? ¿Qué me dicen? Alma, Fabricio. Bueno, Aniel, te pues escucho. yo bueno, lo que yo hago es avanzar de lunes, martes, miércoles, o sea, voy así por secciones, o sea, a veces ponen punto número uno, punto número dos, y pues así las voy avanzando y pues ya hoy la terminé y en un ratito más la envío, pero me ha ayudado mucho entrar a las sesiones porque así comprendemos aún más. Muchas gracias por compartir, Anet. Excelente, pues qué bueno. Hoy vamos a profundizar un poco más en algunos de los temas, siempre dejando abierta la posibilidad de que ustedes puedan externar alguna duda, alguna pregunta de manera concreta. Entonces, si no hay más, nos dice Alma, estoy trabajando en las 5, el foro, hago una participación al día. Excelente. Excelente, aprovecho ahí para comentar, como nos dice nuestra compañera Delia, ¿puedes hacer más de una participación diaria? Claro, puedes hacer más de una participación diaria, pero tampoco emitir todas las participaciones de la semana en un solo día, porque luego, y luego peor aún, en un solo mensaje, porque luego a veces ha pasado, ¿no? Que bueno, ahí les retroalimento y demás, pero tengámoslo en cuenta, porque la intención de de estas actividades, pues justo como en cualquier charla, ¿verdad? Que estemos ahí retroalimentándonos, participando, leyendo comentarios y reflexionando al respecto, volviendo a producir algún mensaje y demás. Entonces, si lo hacemos un solo día, pues nos perdemos de la participación de los demás, de lo que nos van a enriquecer. Entonces, muy bien. Es una participación diaria o puede ser un poco más, como ya digo. Fabricio, no puede ser usar el micrófono. Tengo algo de gripa. Entiendo, Fabricio. Fíjate que yo he andado igual desde la sesión anterior. Ando ahí con interrupciones, ¿verdad? Por la cuestión aquí de repente de la garganta. Cambio de clima, cambios de temperatura, de repente el calor muy fuerte que no da tregua y de repente refresca con las benditas lluvias. Pero bueno, pues tocará adaptarnos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Eh, Alma, estoy en la actividad 5 estoy en la parte de la adaptación, pero espero con ansias los tips. Excelente. Excelente, Alma, te voy a ir a compartir algunos puntos que pueden servir de apoyo. Anet a las 7:30 se va a desconectar por las cuestiones del trabajo y ya en casa te vuelves a conectar. Excelente, Anet. Muchas gracias por informar, por compartir. Bueno, sin más, vamos a continuar después de esta introducción. Entonces, pues vamos a ello. Primeramente, recordando el orden de participación, eh, el orden de la presentación, que es el siguiente. Aquí estamos, listo. Estos son los temas que estuvimos abordando en la clase anterior, el miércoles. La literatura y el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, igual vamos a, vamos a avanzar mejor directamente con las diapositivas. ¿Sale? Literatura y mundo. Eh, Me parece que, bueno, una de las principales intenciones, propósitos que tiene este módulo, en concreto esta semana, ya decíamos, ¿no? Desde el título de esta unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, qué amplio, qué profundo se vuelve estos temas, porque ya no solo es
la lectura para revisar los temas de la semana que me van a permitir realizar las actividades, o no solo es escribir mi opinión acerca de algún texto leído, no, es la lectura y la escritura para conocer y comprender nuestro mundo. Qué maravilloso. Me parece que es parte de lo que hemos estado tratando de hacer. Ojalá que se haya logrado hasta ahora en esta semana 3, que es sensibilizarnos un poco más al arte que es esta, eh, pues la literatura, ¿sí? Una de estas 7 bellas artes, y que es una herramienta que tenemos los seres humanos para conocernos a nosotros mismos. Ese me parecería como que uno de los puntos más significativos, ese, que a través de la literatura nos podemos conocer a nosotros mismos. Y alguien preguntará, ¿y cómo? ¿Cómo a través de la literatura me puedo conocer a mí? Bueno, pues es que a través de la literatura, como vimos en semanas anteriores, eh, los autores crean mundos posibles, mundos de ficción, mundos de terror, mundos eh, de todo tipo, ¿no? Realistas, fantásticos, utópicos, en fin, crean mundos posibles, esas realidades alternas, y crean personajes, una historia, en un tiempo, en un espacio determinados para contar esa historia. Resulta que cuando nosotros leemos esa historia, precisamente al vivir la experiencia estética, al concentrarnos y meternos en esa historia, nos damos cuenta que ese protagonista o ese antagonista está viviendo o piensa o actúa muy similar a mí, muy similar a las conductas o a las maneras de resolver alguna problemática. Entonces ahí me doy cuenta o encuentro herramientas de cómo poder solucionar mis propios conflictos, o de sensibilizarme más, o tomar más, o hacerme más consciente de, pues, la intención que tiene la literatura, o hacerme más consciente de mi participación dentro de este planeta Tierra. ¿Qué más significativo puede haber que a través de la literatura, a través del arte, podamos ser más conscientes de nosotros mismos, de todo ser que está cerca de nosotros? Al final todo tiene que llevarnos a ello. Entonces, en el caso de la literatura, pues además de conocernos a nosotros mismos, pues nos ayuda a conocer nuestro mundo, ¿verdad? Porque pues viajamos a otras épocas, nos damos cuenta por qué actualmente el mundo se encuentra así, por qué está dividido en países, en continentes, por qué hay diferentes idiomas en cada espacio, diferentes tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la literatura se vuelve esa herramienta, ese puente o ese canal que nos conecta con el pasado para comprender mejor nuestro presente. También estuvimos hablando de la experiencia estética. Aquí me gustaría, bueno, recordar este, este momento mágico, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo en la clase anterior, la experiencia estética. Porque es una experiencia estética y no es una experiencia más, o una experiencia cotidiana, una experiencia común. Por ejemplo, decía, estamos muy cansados, muy agotados después de trabajar arduo y tantas horas, llegamos a casa y nos tomamos un vaso de agua. ¡Ah, qué refrescante! Vivimos una experiencia placentera. Es una experiencia placentera, pero ¿podrá ser eso una experiencia estética? No, ¿verdad? Porque como estuvimos comentando, para que sea una experiencia estética, tiene que ser por medio del arte.
de la música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine, porque decíamos, la estética, esta rama, digamos, de la filosofía, se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. ¿Por qué estos contornos? ¿Por qué esas formas? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué las tonalidades? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es de lo que se encarga la estética, del estudio de esa subjetividad, del estudio de esa belleza. Y es por eso que la experiencia estética, esta experiencia bella, solamente se da a través del arte. Yo les decía de una manera personal, figurada, o para que, pues, sensibilizarnos un poco más. Yo les decía que tomando en cuenta a la naturaleza, a la madre naturaleza, como esa octava maravilla o ese octavo arte, pues a través de ello también podríamos vivir esa experiencia estética, porque pues es, me parece que una de las principales o la principal musa inspiradora, ¿sí? Por lo regular, gran parte de los pintores pues plasman en sus pinturas que atardeceres, momentos mágicos en la naturaleza, ¿no? Toda esta belleza que nos ofrece. Pero bueno, eso es la experiencia estética, y en el caso de la literatura se da por medio del lenguaje. Porque, por ejemplo, estamos viendo aquí una pintura. ¿Cómo se transmite cómo se vive esa experiencia estética? ¿Cuál es el canal que utiliza la pintura para llegar a nosotros y vivir esa experiencia estética? Ah, perfecto. Las tonalidades, el realismo, los colores, las expresiones, una sonrisa, acá pues más concentrado, ¿no? Con cierta cansancio, preocupación, ¿sí? Vemos, pues es distintas, entonces esto es el medio que utiliza la pintura. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es eh, el medio que utiliza la literatura? El lenguaje, ¿sí? El lenguaje connotativo, lo que estuvimos también viendo en semanas anteriores, eh, las figuras literarias, la metáfora, la paradoja, la antítesis, la onomatopeya, sinécdoque, etcétera, etcétera, todas las figuras literarias que hay. Entonces, cada una de las bellas artes utiliza un canal, un medio distinto. Por ejemplo, la arquitectura, sus formas, los materiales, el estilo, todo eso es el medio a través del cual se manifiesta. Nos dice Alma, decíamos que la experiencia estética es ver la belleza a través de las bellas artes, en este caso la literatura. Excelente, Alma. Muchas gracias por tu participación. El impacto de la literatura en la sociedad, tremendo, ¿verdad? Tremendo el impacto de la literatura en la sociedad. Tan es así que una obra literaria puede cambiar completamente la manera de pensar de toda una sociedad, puede levantar una revolución. Por eso es que dictadores y pues sí, principalmente, ¿no? Personas amantes, fanáticas del poder, de perpetuarse en el poder, pues no quieren a los artistas, no quieren a los libres pensadores, sí, pues ya no les conviene una persona con conciencia, despierta, que pueda generar una crítica, que pueda dar argumentos, que pueda cuestionar. Entonces, pues porque saben todo lo que puede generar un solo autor, ¿sí? Un solo autor con una sola obra, con un solo ensayo, con una sola novela. Bueno, está en la historia, a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Cuántos artistas, cantantes, escritores, eh,
de todo tipo de artistas pues han sido silenciados precisamente por ello, o han sido presos políticos también por rebelarse en torno al sistema. Entonces, porque se sabe pues que la literatura es ese medio pacífico extraordinario de cambiar las cosas, ¿sí? Porque llega esa reflexión a nosotros y con ello, pues con esa reflexión, un cambio de pensamiento, un cambio de actuar también. Entonces, y con ello todo un cambio de paradigma, una nueva manera de relacionarnos dentro de la sociedad. A favor o en contra de intereses políticos que pueda haber, ¿verdad? Entonces, pues por eso decía que es un gran instrumento la literatura. Estuvimos hablando igual de obras que a lo largo del tiempo pues podemos referir como estos grandes filósofos, por ejemplo, de la Grecia antigua y distintas obras como mencionábamos en la sesión anterior. También estuvimos hablando acerca de la difusión de la literatura. Decíamos que actualmente si algo puede identificarnos a nosotros como sociedad, pues es la tecnología, ¿verdad? Entonces, y pues cómo ha impactado, o sí, cómo ha impactado todas las áreas del ser humano, desde la manera, decíamos, la manera en la que nos alimentamos, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que producimos alimentos, la manera en la que estudiamos, la manera en la que nos relacionamos, convivimos, viajamos, en fin. En el caso del arte, no es la excepción. Y aquí quiero conectarlo un poco con la actividad integradora 6, donde estamos reflexionando en torno a, que lo vamos a dejar al final voy a dar espacio para ganar participaciones extra en aquí en este sentido, en torno a la actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas, porque se nos pregunta si se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. ¿Se podrá? Ya les daré espacio para ello, lo vamos a compartir más adelante, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, quien vaya a querer redactar en el chat, o que vaya teniendo su participación para un momento. Pero bueno, pues este tema nos ayuda a tener mayormente esos argumentos o reflexionar en torno a ello. Si es posible vivir experiencias estéticas o no, a través de las formas emergentes de literatura, a través de la tecnología. Entonces, la difusión de la literatura pues se ha visto impactada por la tecnología. Hablábamos de los libros electrónicos, los medios digitales, ¿verdad? Que textos que no pueden incluso concebirse fuera de estos espacios multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, textos interactivos, inclusive hablábamos de que estas formas emergentes de literatura pues son formas que no pueden concebirse inclusive fuera de estos entornos hiperdinámicos, ¿sí? De estos entornos digitales. Entonces, aún así, podremos experimentar estas vivencias, estas experiencias estéticas. Veíamos a estas formas emergentes de literatura, la acción poética, colección de literatura electrónica y literatura poetrónica, la organización de literatura electrónica, todos ellos portales donde podemos trabajar, crear o eh, informarnos o conocer o leer algunos textos pues que de los cuales tengamos interés y que participen dentro de estas obras que ellos poseen. Y veíamos algunos ejemplos como lo es acción poética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos caminando por la calle, traemos eh,
traemos la ilusión de poner un proyecto, queremos iniciar nuestro propio negocio, pero traemos miedos de que cuánto vamos a invertir, si va a funcionar y no sé qué. Por aquí venimos caminando y de repente volteamos y vemos esta frase, que es parte de estas formas emergentes de literatura. Entonces, ¿podremos vivir experiencia estética a través de estos medios? Pues claro, ¿verdad? Cambia completamente nuestra perspectiva. Estamos nosotros con esa situación de miedo y vemos esta frase, al contrario, nos empoderamos, nos damos cuenta de que no, de hacer un lado el miedo, que vamos a conseguir eso que queremos lograr, ese proyecto, ese negocio. Entonces, esto es en la vida cotidiana como nos impacta o como podemos vivir una experiencia estética o cuando estamos a través de nuestro celular, a través de de nuestro celular, de nuestra computadora, viendo, leyendo alguna de estas formas emergentes de literatura y vivimos también, nos conectamos en ese momento con ese texto por medio de esta, de la tecnología y aún así experimentamos todo tipo de emociones, ¿verdad? Es parte pues también de esta maravilla de nuestra mente. Sí, es una de las grandes capacidades que tenemos como seres humanos, ¿no? El poder que tiene esta herramienta que tenemos, nuestra capacidad cerebral y nuestra mente de igual forma. Otro tema muy importante, el proceso de lectura. ¿Por qué? Porque siempre estamos escribiendo. Desde que estamos aquí en Prepa en Línea CEP hasta en nuestros trabajos, cuando enviamos un mensaje de texto a algún amigo, a algún familiar, etcétera. ¿Y qué pasa si no logramos escribir adecuadamente, si no manifestamos claramente lo que queremos? ¿Qué pasa? A quien le va a llegar ese texto no lo va a entender. ¿Y qué pasa? Pues vas a tener, por ejemplo, yéndonos aquí de manera concreta a nuestras actividades de la semana, si no logras transmitir adecuadamente lo que tú quieres, pues vas a tener menos calificación, por ejemplo, ya tiene un impacto directamente en la calificación. Si no logras argumentar, no sé, te piden en tu trabajo que redactes un texto donde hables de alguna estrategia para lograr brincar ese bache por el cual está pasando la empresa, una cuestión de ventas, lo que sea, pero no logras transmitir ese mensaje de manera adecuada a través del escrito, ¿qué pasa? Pues alguien más lo va a hacer, o sea, tiene todo un sinfín de consecuencias. Es fundamental, pues, la escritura también en nuestras vidas. Explicábamos que la lectura dentro del acto comunicativo, en la lectura somos receptores de conocimiento, de sabiduría, de aprendizaje. A través de la escritura cumplimos el otro papel, ¿cuál? De transmitir nosotros nuestros mensajes, lo que nosotros queremos, nuestro conocimiento, nuestra opinión. Entonces, por un lado somos receptores, por otro lado somos emisores. Y de igual manera como en la lectura lo vimos, en la escritura también existe un proceso. Si aplicamos este proceso para escribir, pues seguramente vamos a tener menos errores en nuestras actividades de la semana, nos va a ir mejor con ellas, vamos a producir mejores textos más adelante cuando tengan que hacer ensayos, por ejemplo. Entonces, bien, como todo en la vida lleva algo previo antes de actuar. Si se fijan, incluso esta sesión, primero damos una introducción, damos la bienvenida, platicamos un poco, interactuamos, etcétera. Después, el orden de la presentación. Ahorita ya estamos dentro, actuando, pero hubo algo previo. Entonces, en el caso de la escritura no es la excepción. Algo previo antes de escribir, algo durante la escritura y algo posterior a la escritura. Son tres momentos indispensables. De hecho, en el caso de la lectura es lo mismo. Prelectura, lectura y postlectura.
lectura, después de haber leído. ¿Qué hago antes de escribir? Primeramente, muy importante, y que a veces es algo tan obvio y tan lógico, pero que a veces algunos estudiantes, pues como, pues se nos puede pasar, ¿no? Así como que, bueno, pues aunque es algo lógico, pero se nos puede, podemos perderlo de vista. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos hablar de un tema? Pues primero leer. Primero tenemos que tener información, tenemos que estar sustentados, tenemos que tener referencias, argumentos para defender ese tema, para tener de qué hablar, porque luego decimos, o me ha tocado escuchar, ¿no?, a diferentes estudiantes, tanto en el aula presencial como virtual, que les cuesta trabajo escribir, empezar. ¿Cómo empiezo? Bueno, pues ¿ya leíste algo al respecto de lo que tú vas a producir? No. Ah, bueno, leemos algo al respecto. Si vas a producir un cuento, lees un cuento. Si vas a producir una novela, lees una novela. Si vas a hablar del tema de la contaminación, lees artículos previamente que hablen de la contaminación. Todo esto te va a dar información necesaria para que puedas tener elementos para escribir. Entonces, ya con ello, ahora sí, generamos ideas, planteamos qué va a llevar el contenido, cuál es el propósito de este escrito. Ah, pues es que quiero crear un cuento y pues quiero crear un texto literario. En este caso, un cuento. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué debe de llevar un cuento? Ah, un cuento tiene que tener un narrador. Un cuento, ¿quiénes van a ser mis personajes de ese cuento? ¿En qué espacio lo voy a hacer? ¿En qué tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Me explico? Hago algo previo. Primeramente, hago esa estructura. Voy a hacer un ensayo, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a defender? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué tipo de texto voy a producir? Todo esto es previo. Al momento de escribir, pues es necesario que escribamos con base en esto que planeamos, con base en estas ideas que generamos, que vayamos conectando las ideas unas con otras por medio de los nexos, de los enlaces, que nos concentremos. Sí, como ya les había dicho en el proceso de lectura, seguramente puede apoyarte música clásica de fondo, como en este momento. Pones música ambiental, música clásica, música para escribir y concentrarse. O sea, son pequeños detalles que hacen la diferencia, que podamos transmitir, viajar tal cual a través de la escritura y plasmar, sacar todo eso que pensamos, todo eso que sentimos. Quizás estamos haciendo un poema y queremos sacar ahí todo lo que queremos. Incluso es terapéutico la escritura. Algunos terapeutas lo utilizan como herramienta para sacar ahí todo lo que traemos cargando, ¿verdad? Miedos, pérdidas de seres queridos, rompimientos, autoestimas, bueno, un sinfín. Entonces, la escritura pues es una herramienta indispensable. Acá nuestro proceso formativo, pues imagínense, ¿no? No es la excepción. Muy importante, ¿ok? Ya leí los textos de la semana para poder escribir y realizar mis actividades. Ya leí esos textos que me pide en la actividad para poder escribir y para poder dar respuesta a mis actividades. Ya lo hice, ya acabé, no. ¿Qué voy a hacer ahora? Revisar. Fíjense, este es un punto también indispensable. Hay quienes a veces me han enviado trabajos, actividades en blanco. Por ejemplo, en esta semana me tocó recibir actividades en blanco. Me enviaron solo la actividad integradora así. El mismo archivo descargable. ¿Ese compañero o compañera habrá revisado? Seguramente no. ¿Y qué pasaría si revisara? Si se hubiera revisado, se daría cuenta que faltó algo, que ese no es el archivo, o que no pegó bien ese enlace, o que eso que está diciendo en ese cuento no se entiende, o que hay demasiadas faltas de ortografía, en fin, ¿sale? Entonces está por cortarse la sesión, regresamos en un minuto, estamos de nuevo, ¿sale? Los espero, gracias.